Mi estimado colega, muy buenas noches, colega Juan. ¿Cómo ha Sí, buenas pasado? noches. Te Ya, preguntaba, perfecto. ¿cómo Ahora está sí. la situación en el Perú? Como siempre, luchando contra la corrupción, que es una lacra que sigue avanzando y de hecho nosotros somos profesionales y así como yo hay muchos en el Perú que vamos luchando contra este virus, vamos a decir, ¿no? Tratando de buscar vacunas y justo uno de los temas que vamos a tratar es ese, cómo podemos cambiar, ¿no? Y dónde hay que cambiar. Entonces, yo creo que este es un problema a nivel mundial, claro que en Latinoamérica se ha hecho fuerte y a veces hasta parece normal ver que en las entidades del Estado, las obras que se ejecutan, no que haya malversación de fondos, sobrevaloraciones y simplemente la gente se acostumbre a veces a quedarse callada, ¿no? Pero no debería ser así. Así es, efectivamente. Las personas se quedan calladas y el momento que tienen miedo, que no hablan, que no comparten sus puntos de vista, desde ese momento toda la sociedad comienza a ser frágil. Y definitivamente, no hablamos simplemente de un pequeño grupo, hablamos de mafias poderosas del narcotráfico, terrorismo, que se están regando a todos nuestros países. Lo mismo que pasa en Perú, pasa en otros países. No es algo solamente de un país específico. El problema es que este mal hay que atacarlo de forma conjunta y si lamentablemente no se toman medidas duras, la situación es crítica. ¿Cómo lo ve usted? Eso es cierto. Y justo la charla, que bueno, el comentario que vamos a hacer está relacionado a lo que estamos hablando, ¿no? La corrupción, cómo empieza, ¿no? Y a veces cómo se agranda un presupuesto cuando un proyecto empieza mal y de hecho porque desde el inicio ha habido malos manejos, ¿no? Empezando desde arriba, desde los jefes, ¿no? Los alcaldes, presidentes regionales y los mismos presidentes a veces de los estados, ¿no? Están involucrados en estos malos manejos, las coimas que escuchamos, denuncias que escuchamos en todo el mundo, en Latinoamérica, Centroamérica, ¿no? Y a veces la gente, como dijimos hace un rato, está callada, pero yo creo que es hora de despertar y nosotros, los contadores, somos profesionales que debemos enmarcar con nuestras acciones, nuestro trabajo y nuestras enseñanzas a que esto cambie. De hecho, es tratar, tenemos que tratar, no es fácil, pero siempre digo, hay que empezar, ¿no? Y yo creo que es hora de que todos apuntemos hacia un mismo rumbo, de que los profesionales sean transparentes y correctos. Bien, ahora Perú se ve un país que poco a poco se está desarrollando fuerte, que hemos visto que en el campo político es un poco frágil, sobre todo en el tema, lo que tiene que ver con los presidentes, pero desde la región vemos a un Perú fuerte amplía sus horizontes económicos. Ahora último que han inaugurado juntamente con China el puerto de Chancay y eso va a traer eh, una gran diversidad de posibilidades económicas. Eso es cierto. De hecho, el Perú ahorita a nivel de Latinoamérica es uno de los que está económicamente se está levantando bien. Bueno, nosotros los que vivimos en Perú vemos todas las riquezas que tenemos, pero lamentablemente no se está administrando bien. Yo creo que si lo administraríamos mejor, estaríamos mucho mejor, ¿no? Y de hecho, el hecho de haber hecho el puerto de Chancay a nosotros nos fortalece más económicamente, pero
a veces todos lo ven al Perú bonito, ¿no? O sea, una maravilla, pero lo que has dicho es cierto, el terrorismo, las mafias, están en nuestro país y lamentablemente a veces nuestros presidentes hablan maravillas, pero a veces no ven ellos mismos ni cuenta, se dan creo lo que está pasando en el Perú, el terrorismo, ¿no? Las mafias que no dejan trabajar a las pequeñas, a los pequeños empresarios, están pidiendo sus cupos, los famosos cupos. Eso te has hecho normal en todo el Los mundo. cupos son lo que se conoce acá como vacunas o las Algo excepciones. así, claro. Ah, eso es. Claro que cada país tiene un término diferente, decirlo Así acá es. le decimos cupos, ¿no? O pedir una coima, te dejo trabajar, pero dame tanto, ¿no? Y eso es lo que está pasando y también eso tiene que cambiar. O sea que en Perú, bueno, yo estuve hace unos meses en Perú y vi que en algunas regiones, estuve específicamente en Lima, vi que en la parte de las periferias suburbanas justamente se daba este tema de las extorsiones a pequeños negocios. Pero ahora que yo lo escucho, que ya las empresas directamente la atacan con la extorsión de esto de los cupos, es un tema grave porque eh, cada uno de los ciudadanos siente miedo, siente terror, y lo que simplemente hace es coger, cerrar la empresa, irse, y con eso queda mucha gente desempleada. Eso es cierto, ¿no? Y da pena ver. Acá lo que vemos, prendemos noticias y vemos que, bueno, han puesto una granada en la puerta de un comerciante que no quiso aportar su cupo, ¿no? Y eso es a diario, todos los días vemos acá eso. Lamentablemente lo que falta es una política fuerte del Estado, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que con la pena de muerte recién vamos a cambiar, pero eso es lo que todos estamos esperando, creo. ¿Van a instrumentar ustedes la pena de muerte? Muchas, yo particularmente viendo tanta gente corrupta, tantos asesinos que simplemente los cogen y los sueltan, ¿no? Mejor sería que los maten, ¿no? A veces nosotros vemos a la policía actuando, ya los matan y a veces a los mismos policías los denuncian. Acá es curioso, en el Perú un policía mata a un asaltante y lo denuncian y el policía está en la cárcel. Es lo curioso, es eso, ¿no? Entonces las leyes también tienen que cambiar. Igual en lo que es la ejecución de obras, ahora el tema que voy a tratar un punto, digamos, de las normas, cómo se ejecutan los proyectos. No. Y va a ser interesante ese conversatorio que vamos a tener en breve Así es. para que escuchen nuestros amigos de Latinoamérica. Así como conversábamos al inicio, la ejecución de obras públicas, las obras, los proyectos que ejecutan, en el caso del Perú, del mismo Estado y los gobiernos regionales y municipales, ¿no? Son entidades que se encargan de ejecutar las obras en beneficio de la población. Nosotros, aquí en el Perú, yo especialmente tengo una especialidad que es la de liquidación de proyectos de inversión. Nosotros le llamamos liquidación de proyectos de inversión. Cuando acaba un proyecto, cuando se ejecuta, culmina, nosotros los contadores en la parte financiera damos fe a eso, a esos gastos que ha habido en la ejecución desde el inicio hasta el final. El trabajo que realizamos se llama liquidación financiera de proyectos de inversión. Yo como contador reviso todos los gastos de un proyecto y ahí verifico si realmente la adquisición de esos insumos, bienes que se ha realizado en la ejecución de la obra son los correctos, ¿no? Tienen que ser los adecuados, no tiene que haber sobrevaloración de precio. Acá tenemos normas, tenemos una norma que es la ley de contrataciones en el Perú, que básicamente enmarca
a cómo tienen que ser esas adquisiciones, las compras, la contratación de servicios. Sabemos que existen normas, pero a pesar de eso, siempre hay gente que le da vuelta a la ley, como decimos, ¿no? Pero en nuestro trabajo que hacemos nosotros, siempre detectamos esos errores. En el Perú se llama liquidación financiera de proyectos de inversión. Y en ese trabajo, miren, les comento que nosotros a veces detectamos tantas cosas, tantas falencias, tantos malos manejos, e incluso a veces por el trabajo que hacemos, eh, interviene en este caso lo que es la Fiscalía Anticorrupción del Perú. A ellos sí son los que se encargan de básicamente sancionar a los profesionales que hayan trabajado mal, ¿no? Nosotros no sancionamos los que liquidamos proyectos, pero sí, si detectamos algo indebido, lo observamos y hacemos la recomendación esa observación que hemos encontrado pase a un órgano de control, que puede ser la Fiscalía o puede ser la Contraloría de la República, ¿no? Entonces, este trabajo que nosotros hacemos, el de la liquidación financiera, siempre yo lo comparo con un iceberg, ¿ya? Ese iceberg siempre en las charlas que yo doy aquí en el Perú a nivel nacional, capacitamos en todo el Perú, siempre les muestro este iceberg y les digo yo, la punta que ven acá afuera, es lo que a veces algunos órganos de control, ¿no? Que a veces contrata la Contraloría del Perú en este caso, a veces van a los municipios y regiones, tantos años he visto, casi las mismas empresas son las que ganan, ¿no? Y siempre ven solo la punta y un poquito acá abajo. Nunca he visto un control, digamos, de esas sociedades, les decimos acá, auditoras, que hayan llegado a ver la punta, pero que está abajo al fondo. Pero nosotros los que liquidamos los proyectos, sí. Por eso es que acá le he puesto la liquidación financiera es una auditoría, sí. Nosotros los que liquidamos proyectos, básicamente lo que hacemos es una auditoría, una revisión de todos los gastos. El trabajo que hacemos es como un peritaje. Claro que hay acá profesionales que son peritos judiciales, ¿no? Pero nosotros siempre llegamos acá al fondo, hasta la punta que no ven otros. Ese es el trabajo que realizamos, es un trabajo minucioso, ¿no? Y acá en el Perú nosotros, miren, la ejecución de las obras públicas, así como les dije, yo liquido contablemente, también hay un ingeniero, o depende del tipo de proyecto que se haya ejecutado, el profesional técnico hace la parte técnica. Pero nosotros los contadores sí liquidamos todos los proyectos, ¿no? Entonces, ¿por qué liquidamos un proyecto nosotros acá? Para determinar, digamos, cuál es su costo real, cuánto ha costado ese proyecto, cuánto se ha gastado en la ejecución de ese proyecto. Y los gastos que determinamos son los gastos de personal, bienes y servicios, ¿no? Como les comentaba, intervienen dos profesionales, uno en la parte técnica, la parte de ejecución, si es una obra de infraestructura, y nosotros los contadores en la parte financiera. Esta liquidación técnica, acá en el Perú tenemos nosotros muchos proyectos, ya no solo intervienen, digamos, los ingenieros o arquitectos en obras de infraestructura, sino casi todos los profesionales en el Perú están inmersos en lo que es la ejecución de proyectos de inversión. Hay proyectos sociales, productivos, infraestructura, eléctricos, agrícolas. Hay una infinidad de proyectos y los profesionales ya todos están inmersos acá. Claro que ellos siempre ven, como les decía, todo lo técnico, pero nosotros liquidamos
cualquier proyecto los contadores, la parte financiera. La liquidación financiera, como les dije, yo cómo determino, digamos, cuando hay alguna falencia, algo, cuando reviso, verifico la documentación. Y eso es lo que hago yo en el Perú a mis colegas cuando les dicto el curso de liquidación financiera de proyectos. Yo les enseño cómo tienen que hacer ese trabajo, ¿no? Especialmente hacer el cruce de información, verificar. ¿Por qué? Yo les digo, ¿por qué les exijo a que vean, verifiquen? Porque nosotros como contadores, los que liquidamos financieramente los proyectos de inversión, damos fe a esos gastos con nuestra firma. Yo cuando hago una liquidación financiera de un proyecto que se ha ejecutado, cuando firmo, yo estoy dando veracidad a que los gastos han sido los correctos. El movimiento de los materiales en los almacenes han sido los correctos. Ese es el trabajo que hacemos en una liquidación financiera. Y básicamente lo que hacemos es el cruce de información. Como les decía, es una auditoría que hacemos, pero es una auditoría profunda, ¿no? Yo muchas veces con varios peritos he conversado, auditores, ¿no? Hay auditorías que hacen a los proyectos. Ahora actualmente yo soy auditor del sistema de control en el Perú y vemos a veces que hay bastante trabajo, muchas denuncias a nivel nacional. Y quiero que vean esta imagen que ven ustedes. Yo siempre les digo a mis alumnos, no es un trabajo de mi hijo o la tarea de mi hijo que se ha quedado en la pantalla, no. Estas imágenes que a ustedes les estoy mostrando, con estas imágenes nosotros a veces vemos la realidad de la ejecución de nuestros proyectos, ¿no? Acá en el Perú, para que se inicie un proyecto, acá donde está el puntero láser, nosotros realizamos, o a nivel nacional, son las municipalidades provinciales las que acá le llamamos lo que es el presupuesto participativo. ¿Qué significa esto? La ciudadanía, ¿no? Por zonas, por donde viven, ellos tienen ya juntas directivas, se organizan y cada año se presentan a las municipalidades, los gobiernos locales, acá los conocemos, y piden, como dice acá, ¿no? Los beneficiarios sueñan y piden, digamos, quieren un columpio como están viendo acá, con 3 tablas. Esto es lo que piden los beneficiarios, eso quieren, ¿no? Pero los directivos, las juntas directivas que tienen más criterio acá, dicen, no, ¿cómo el columpio va a ser así? Tiene que ser así, ¿no? Con una tabla. Y acá los proyectistas, los profesionales encargados de que estos proyectos se realicen, se cristalicen, yo les digo, son los tromes, los genios. La idea del beneficiario lo interpretan de esta forma, ¿no? Ellos la idea lo hacen así, así va a ser el columpio. Pero hablando en papeles, en documentación, el resultado de ese perfil, de esa idea, queda así. Y el expediente técnico, acá le llamamos expediente técnico la documentación que sirve para ejecutar un proyecto, queda para elaborar este tipo de columpio, así mira. ¿Qué documentación respalda esto? La verdad que no existe documentación que respalde a veces. ¿Cómo queda el proyecto al final? Queda simplemente el árbol y una soga colgada. El presupuesto final del proyecto sirve para hacer un parque de lo que estaba presupuestado. ¿Y cuál es a veces el mantenimiento de un proyecto en el tiempo? Queda así. Y al final, realmente, ¿qué es lo que quería la gente? ¿Qué es lo que necesitaba la población? Simplemente quería que haya
algo que se divierte una soga, una llanta, suficiente con él. Así como están viendo, con estas imágenes yo les demuestro a veces a mis alumnos la realidad de los proyectos que se ejecutan. Y justo para esta imagen tengo un caso real, les voy a mostrar. Yo cuando enseño este curso, les enseño todo con casos reales. En todos estos 20 años que he trabajado en lo que es liquidación de proyectos, supervisión, he recopilado tanta información, tantos casos. ¿Para qué? Para que los profesionales sepan actuar cuando liquiden un proyecto. Los profesionales que liquiden un proyecto de inversión aquí en el Perú sepan qué cosas tienen que hacer y qué cosas no. Entonces, esta simple imagen me lleva, miren, les voy a mostrar un caso para que se den cuenta. Que en el Cusco, en el Perú, estamos hablando del Cusco, yo soy cusqueño, por si acaso, yo ahorita radico en Ica por trabajo, pero en sí yo soy de la ciudad del Cusco, donde está nuestro famoso Machu Picchu. Entonces, este es un hospital, miren, en el Cusco que se llama el Antonio Lorena, ¿no? Es uno de los hospitales más antiguos del Cusco. Entonces, en el año 2012 más o menos surgió la idea de que este hospital tenía que modernizarse ya, ¿no? Tenía que construirse un nuevo hospital y de hecho se lanzó una idea, miren, ese hospital se iba a transformar así. Estamos hablando del 2012, ¿no? Casi 13 años atrás. No, claro. Entonces, en 2012, claro, ya 10 años, 22 y 12 años, 13 años casi. Este era la maqueta. Esto es lo que presentaron para hacer un proyecto. Este proyecto que están visualizando, como les habíamos comentado antes y lo que habíamos conversado antes, empezó mal. Empezó mal porque desde el gobierno central, o sea, desde el gobierno central y acá les decimos presidentes regionales, o sea, a un presidente que representa una zona, que eran del mismo partido político, empezaron mal y justo, no sé si ustedes se acuerdan de la famosa OAS, Odebrecht, ¿no? Que son famosos a nivel del mundo, creo, ¿no? La empresa brasilera que estuvo aquí involucrada en la ejecución de este proyecto. Este proyecto ahora es así, queda así. Se empezó, ¿no? Y nosotros felices porque vamos a tener uno de los hospitales más modernos en el Perú. Pero como han visto en la imagen, miren, lo dejaron. ¿Por qué lo dejaron? Porque simplemente por ejecutar hicieron un expediente mal hecho, un presupuesto mal calculado, ¿no? Avanzaron y lo dejaron y se está deteriorando. Así como están viendo tremenda inversión, se está cayendo, ¿no? Las paredes, cuando llueve fuerte acá entra por todos sitios, ¿no? Todo lo están demoliendo nuevamente. La verdad que, miren, desde el año 2002 hasta la fecha, se ha deteriorado. Incluso hubo una recomendación más fácil hubiese sido, les hablo de hace 2 años atrás, ¿no? Llegaron empresas, incluso una empresa de Francia llegó, y la recomendación que hizo mejor sería que lo demolamos todo, demoler, o sea, destruir todo, y volver a construir, que nos va a salir más barato. Juan, Sí, te hago una consulta. dime. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué perdemos tantos millones de dólares Eso, cuando eso es una obra fundamental para cada uno de los ciudadanos de Perú y sobre todo de la región que se construyó?
¿Por qué Así, tanta indolencia? ya, simplemente porque las autoridades que participaron al aprobar ese proyecto, ese expediente, como les decía, empezaron las famosas coimas, pagos indebidos, autorizaciones indebidas, ¿no? Y ahí estas son las consecuencias. Saben que este proyecto, esta es la empresa OAS, ¿no? Que dice, mire, este es un reporte, lo que están viendo ahorita es ya se sabe a nivel nacional esto, y dice, OAS confesó que pagó sobornos por adjudicación del Hospital Antonio Lorena. Ese es uno de los problemas, los sobornos, las coimas, ¿no? Como les decía, este proyecto, ¿y saben con cuánto empezó? Miren, esta imagen que están viendo ustedes, este era el presupuesto inicial, miren, el año 2012, 197,000, ¿no? 580,49 soles. Con eso iban a construir, pero como habían empezado mal, aprobaron por aprobar, empezaron a pedir las ampliaciones de plazo, ampliaciones de presupuesto, que eso sucede cuando un proyecto no se ejecuta, un expediente técnico no lo elaboran bien. Y a la fecha, o sea, estamos hablando del 2025, este proyecto ya está sobre los 14,000, miren, millones. En millones de dólares, ¿cuánto representa? Tras sacamos entre cuatro, más o menos unos 3,500 millones casi, ¿no? Y Ya. es mucho, pero miren, de lo que estaba 197 a 14,000. Y como les dije, lo peor, ¿saben qué? Es posible que este proyecto ni siquiera se acabe, ¿no? Porque yo cuando pasaba por al ver, se ve a simple vista, veía que destruían muros de contención. Yo no soy técnico, pero por criterio, por el trabajo que hago, sé que si demuelen un muro una columna, ya están debilitando la estructura. Entonces vi que demolían, están volviendo a construir sobre eso, pero yo con lo que está pasando, como dicen, mejor va a ser, creo que se destruya y se empiece de cero. Pero acá en sí, quién es el perjudicado? La población. Nosotros somos los que pagamos los platos. Y a veces estas autoridades, bueno, en este caso el presidente regional de esa época, sí está en la cárcel, ¿no? Pero ¿cuántos millones ha robado? Ahora justo estos días a los que eran presidentes de la nación, a la pareja presidencial en sí, recién nuevamente va a reiniciar el juicio que tienen, y una de las acusaciones es justo este hospital, porque ellos son los que manejaban todo, los que han hecho los contactos con esta empresa, ¿no? Y simplemente el presidente regional ha sido el muñeco, vamos a decir, que ha estado en ahí, pero igual también ha recibido sus millones. Y de hecho, no solo están ellos, hay funcionarios que daban los trámites, ¿no? Sin medir las consecuencias, sin prever las normas que tenemos, ¿no? Entonces, este es un proyecto, es un caso real que les muestro, solo como ejemplo para que se den cuenta cómo estamos. Ya le saqué la relación, son 53 millones de dólares aproximadamente. Paso, ven, miren, saquen su cuenta. Ahora, esta parte les comento algo. Nosotros acá en el Perú, para liquidar un proyecto, para ejecutar un proyecto, también tenemos normas. Y quiero que vean esta norma, ¿saben? Miren, era la resolución de Contraloría 195 del año 88. Año 88. Recién
después de 36 años, esta directiva se ha actualizado. Tuvieron que pasar 36 años para que se actualice esa directiva para ejecutar los proyectos. Entonces, a veces esa es una falencia que se tiene. Las normas tenemos que actualizarlas, pero estas normas tienen que estar acorde también a nuestra realidad. Estas normas tienen que enmarcar la forma correcta de ejecutar los proyectos. Los lineamientos tienen que ser claros, ¿no? Felizmente se ha actualizado, porque ya era el colmo que sigamos trabajando nosotros acá en el Perú con una norma del año 1988, que era una simple directiva que tiene unos lineamientos básicos, pero ahora ya se ha actualizado esta norma y ya en el Perú nosotros estamos trabajando ya con esa directiva, no adecuándonos a todos los conceptos y lineamientos que se tienen. Y justo es lo que conversaba también en los puntos, decía, ¿y qué hacemos para cambiar esto, no? Y la verdad que acá, y yo pienso que no solo en el Perú, yo pienso que a nivel de Latinoamérica, todo debe nacer en los colegios, ¿no? Hablar con la juventud, hablarles desde chiquitos a cómo se tiene que trabajar, qué es lo que se tiene que hacer. Lamentablemente la juventud ahora está perdida, ya no piensa, ya no lee, más está con sus celulares. Antes siquiera leían periódicos o revistas, ahora ya no, ¿no? Ahora todo está en internet, todo está en el teléfono. Hasta para leer un libro ya no leen, sino escuchan nomás porque el teléfono a veces lo lee y solo escuchas. Pero yo creo que debemos empezar por la juventud, por los niños, los colegios, las universidades. Yo también doy charlas, me gusta dar charlas aquí en las universidades del Perú para hablarles de la realidad que a veces encontramos nosotros los que liquidamos proyectos, las deficiencias que hay en la ejecución de obras, malos manejos. Yo siempre lo que hago es tratar de cambiar ese chip en los profesionales, decirles que nosotros, ustedes especialmente, tienen que cambiar, pensar, no pensar ir a trabajar a una entidad del Estado con el fin de robar, sino con el fin de trabajar, cambiar, modernizar. Y eso es lo que está faltando, ¿no? Entonces, esa ha sido una pequeña charla, ¿no? De nuestra realidad. Miren, en mi país, estos proyectos que se ejecutan deberían liquidarse cada año. Pero acá las autoridades no hacen eso. ¿Qué hacen? Esperan el último año, tienen 4 años de gestión y esperan el último año para que liquiden recién sus proyectos. Y eso está mal. Y a veces esos proyectos lo liquidan sin la revisión adecuada. Acá en el Perú yo les comento hasta existen proyectos fantasmas, proyectos que nunca se han ejecutado, pero el gasto está. Tratan de sacarle la vuelta a la ley, a las normas, hasta son tan conchudos que registran en los sistemas de control que verifican esos proyectos. Pero como siempre digo yo, a veces no hay crimen perfecto, siempre hay alguien que habla y acá se detectan esos proyectos. Con respecto, dentro de los puntos que justamente indicabas dentro de esta charla, y te hago la pregunta, decías, ¿podemos confiar en los funcionarios de las entidades públicas? Ahora, te hago la pregunta siguiente. Bien, vemos que el funcionario público, una persona común y corriente que se ha preparado, que en el trayecto de su vida se sigue preparando, se levanta, va a realizar el trabajo de la forma correcta con que lo han preparado, pero lamentablemente se ve coercionado por fuerzas, podemos decir fuerzas oscuras o ciertas fuerzas de otro color que habría que identificar, y no le toca nada más que bailar
de acuerdo a la música que les pongan. O baila o te vas. Así es, eso es cierto. ¿Cómo, qué debe de hacer el No, funcionario público? yo mira, yo justo eso es, mis charlas que yo doy en el Perú, yo siempre les hablo de eso y he visto muchos casos. Es cierto, a veces uno por mantener su trabajo firma, pero yo le digo, estás firmando algo indebido, puedes entrar a la cárcel. Si yo me doy cuenta que es algo indebido, yo prefiero renunciar y caminar con la frente en alto. Y conozco a mucha gente que así ha renunciado, ¿no? Preferible es retirarme, irme a otro sitio, pero a trabajar correctamente. Lamentablemente hay eso, como dices, o bailas conmigo o no, ¿no? Y Juan, y cuando no puedes renunciar, estás contra la espada y la pared. Así es. Incluso, solo eso no, esta última norma que salió, la que les mostré, tiene que actualizarse, ¿no? Yo lo he leído, toda esa directiva, lo he leído y he hecho un análisis como profesional. Y he hecho las recomendaciones porque no se ajusta a todo el Perú. Y eso a veces pasa, a veces todo está en lo que es la capital del Perú, en este caso Lima, ¿no? A veces creen que la capital es todo, pero no es así. La realidad en provincias es diferente. Y esa norma, esta última, yo les he dicho, les he hecho la aclaración, ¿no? A los órganos de control, que tiene que actualizarse porque en provincias se trabaja así, pero la directiva está enmarcada a lo que dice la capital. Entonces tienen que actualizar, corregir, ¿no? Y nosotros siempre estamos con eso de, como te digo, siempre hago la recomendación. Si hay algo indebido, prefiero renunciar y me voy. ¿Yo por qué sigo así? Sigo enseñando y sigo caminando con la frente en alto, porque he ido siempre así. Ahora, tú decías que en este tema del iceberg, haciendo una El iceberg. relación, que a veces te toca ver el fondo, no la punta, sino el fondo de ese Así es. iceberg. ¿Qué anécdota nos puedes contar referente a este tema que te haya tocado revisar un contrato y haya encontrado ya algo grave? Así es cierto. Yo no solo es un caso, tengo muchos casos que detecto y justo eso es lo que yo enseño acá. Todo lo que enseño es así como las imágenes que les he mostrado con casos reales, casos que he encontrado. Digamos, los famosos empleados fantasmas, obreros fantasmas. ¿Quiénes son, digamos, cuando se ejecutan obras públicas? A veces aparece gente que nunca ha trabajado en obra, pero le están pagando su sueldo. Y detectar eso para nosotros, para mí es fácil, por la experiencia que tengo. O los direccionamientos acá se van en contra de nuestro reglamento de contrataciones, pero ni les importa, yo te digo así. No les importa. Saben que la ley dice que 1 más 1 es 2, pero ellos le ponen 6. No. Y saben que están actuando mal. Saben que están actuando mal. Siguen. Acá te voy a comentar en el Perú. Hay un área en las entidades públicas que es el área de las contrataciones, o se llama logística, ¿no? Abastecimientos, tiene varios nombres, cambian. Es el que se encarga básicamente de hacer los requerimientos, las compras. Y esto he percibido a nivel nacional que los jefes que ocupan esos puestos cuando no son honrados, ¿no? No son honrados, caminan con su grupo de gente, les decimos acá, caminan en manada. Se van a un municipio, roban, vamos a decir, ¿no? Les detectan, se va el jefe a otro sitio, toda la gente les sigue. Y también acá, bueno, en el Perú, el órgano de control, que es la Contraloría, se está fortaleciendo, ¿no? Y de hecho, yo formo parte de esta entidad
y estamos tratando de fortalecer mejor este sistema de control y tratar de detectar. Es que a veces a nosotros nos ven como malos, pero en sí no somos malos. A veces uno cuando no está dentro de una entidad no sabe cómo funciona. Ahora que estoy dentro me doy cuenta que nosotros somos un órgano de control que ayudamos, ¿no? Si yo te detecto algo, yo te digo con mi informe, esto está pasando, pero no es para que te enojes. Yo te estoy haciendo una recomendación para que corrijas, para que trabajes bien. Ahora, si tú no haces caso, ya viene otro procedimiento, ya ahí de repente hasta puedes entrar a la cárcel, pero en sí, el trabajo que hacemos nosotros es delicado, minucioso, pero en sí es de apoyo. Es un sistema de control que nosotros detectamos o hay denuncias, hacemos las correcciones, las recomendaciones a las autoridades para que tomen las cartas en los asuntos y ellos se encaminen, pero a veces le mandas a la autoridad, se enoja peor, se enojan, te ven como malos y ahí también te das cuenta, yo digo, si yo soy autoridad, yo soy alcalde, soy presidente, ¿no? A mí me presentan un informe, me dicen, ¿sabes qué? Este área en tu entidad está trabajando mal, mira lo que hemos encontrado. Si a mí me dicen eso, yo tomo las medidas correctivas, pero uno que no es correcto, eso no le va a importar. Y eso a veces vemos en nuestras autoridades, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Sí, aquí. Bueno, escuchándolo a Juan, ¿no? Bueno, allá en Perú creo que las cosas son un poquito más controladas que aquí, porque aquí realmente hay muchos funcionarios públicos que se presta directamente para el tema de la coima y dejar desiertos muchas veces muchos proyectos pequeños y grandes para poder obtener dinero así. Aquí tenemos un tema de la mínima cuantía. La mínima cuantía es una ventana abierta donde uno pasa por compras públicas. Si no se escoge a dedo al proveedor. Entonces, esa mínima cuantía permite no llevar miles, pero sí millones, pero miles poco a poco. Y muchos se valen de esa mínima cuantía para hacer aquí bastantes trastadas. Bastantes cosas que se pasan, así lo denuncia Contraloría no le pone mucho asunto, porque no sabría decir por qué, pero es algo que no se puede controlar. No sé por qué muchos funcionarios públicos no se ponen la camisa del Ecuador, tratan de mejorar, con ser un poco más diáfanos y más legales en su forma de trabajar. Pero David, aquí una observación. Hay funcionarios públicos que son honrados, que son trabajadores, que tienen una muy alta preparación, pero lamentablemente son coercionados. Entonces... No, pero es que cuando uno lo cohesionan, que yo tuve una experiencia, yo renuncio, o sea, no lo acepto. O sea, yo, por ejemplo, tuve una experiencia con una entidad que iba a desaparecer con una presidencia hace unos años, y a mí me llamaron a ofertar en esa entidad, pero yo sabía que iba a desaparecer. O sea, ¿para qué vas a implementar un sistema informático, que es lo que yo manejo, si ya eso va a desaparecer en 6 meses a nivel nacional? ¿Qué tiene que ver? Y simplemente lo hicieron, que otro me parece que sí lo cogió, y lo hicieron para sacar dinero, nada más. O sea, porque esa entidad iba a desaparecer y efectivamente desapareció en medio año. Y se implementó un sistema que costó un valor X, y lo hicieron. Llevaron el dinero y punto. Se implementó, sí, ok, firmaron actas, todo y ya está. Pero yo no lo acepté. O sea, pero eso existe bastante. Eso existe bastante.
Lamentablemente aquí nosotros no, a veces nos quejamos del presidente, pero no sabemos que nosotros mismos no estamos haciendo el harakiri o internamente, porque hay muchos funcionarios muy buenos, muchos funcionarios muy legales que tratan de luchar contra la corriente, pero viene el de arriba y le dice no, y él tiene que ceder. Quiero Sí, acatar algo lo que dijo Fred, y es cierto. Acá en el Perú también hay profesionales correctos, buenos. Y lamentablemente yo te voy a decir, yo a mis alumnos les digo, a veces mis alumnos, en los comentarios que me hacen en las charlas que doy, me dice, Magíster, ¿y por qué no se presenta al Congreso, no, para ser autoridad? Ocupa un cargo más grande. Lamentablemente, aquí en el Perú nuestra realidad es, si tú quieres ser congresistas, les llamamos acá, ¿no? De los que ocupan las salas acá después de la presidencia, acá tienes que tener primero dinero. Acá no importa quién eres. Si tienes dinero, pagas, ocupas el primer puesto para que seas acá congresista o para que seas, ocupes un buen cargo, ¿no? Por eso a mis alumnos les digo, cuánto me gustaría ser a mí, pero lamentablemente para ser a veces autoridad, acá congresistas, no necesitas un buen currículo. Acá necesitas tener un prontuario, ¿no? Delincuencial, y ahí creo recién te eligen, ¿no? Esa es la realidad que vivimos a a veces. veces he escuchado estas expresiones. Un ejemplo, esta entidad no sirve para nada. La política es sucia. La otra entidad X, Y, Z. Pero realmente la política es la misión del servicio al ser humano. Yo creo que a veces tenemos que referirnos directamente que hay individuos perversos que no quieren que nuestros países progresen y lamentablemente ensucian la política. ¿Qué opinas, Juan? Eso es cierto, ensucian la política, ¿no? Por eso yo digo, ¿cómo me gustaría cambiar esto? ¿Cómo me gustaría ver en mi caso en el Perú, digamos, que nombren a ministros, ¿no? Correctos, personas intachables. Hay algunos, pero a veces eligen a los peores, como dije acá, ¿no? Porque a veces depende del presidente. Yo siempre digo, depende de la cabeza. Si el alcalde, que le decimos acá al alcalde municipal o presidente regional, que es de la región, o el mismo presidente del estado, si es una persona correcta, va a tratar de jalar gente correcta, poner a gente correcta. Pero si no haces eso, ya te das cuenta con quién estás ahí, quién te está gobernando. Tenemos nuestro colega Idrian Estrella. Idrian, decía David y Juan, ¿no? Y yo les decía, hay funcionarios correctos que se preparan, que estudian, que entran a trabajar al sector público con todo el ánimo de servir, pero lamentablemente se ven coercionados por fuerzas oscuras o de otro color. Entonces Juan manifestaba, bien, entonces tenemos que renunciar, pero si renuncian todos esos servidores públicos que sirven, que aman, entonces, ¿con qué nos quedamos? Idrian. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Juan, a todos los que están conectados y nos van a ver asincrónicamente también en algún momento este programa. Eh, Juan, en realidad, como tú decías, el tema es bastante complejo. No hay una salida de cajón. Es un tema de larga data. Eh, y no solamente en Ecuador, en Perú, a nivel latinoamericano. Encontramos que el tema de corrupción, el tema de voltear a los buenos funcionarios para que se vuelvan medianos funcionarios, que ya es un problema, porque ya hay un volteo, es una forma de dañar al servicio público. El servidor público, como su nombre lo dice, está ahí para dar un apoyo, una guía, solucionar las necesidades que tiene el ciudadano. Y dependiendo del puesto en el que esté, desde un presidente, que es un servidor público, hasta una persona que está en una ventanilla de una empresa de agua potable cobrando
o recibiendo los valores del agua, son personas que tienen a cambio de ese servicio un sueldo. Que sea suficiente o no es otro problema, es otro cantar. Sin embargo, cuando vemos que hay una solución que plantean de que se les debe pagar mejor, siempre habrá alguien que diga, pero puedes ganar algo más. Siempre buscarán su precio. Dime cuál es tu precio, simplemente dice un refrán. Y voy a, en unos 2 minutitos, Víctor, con el perdón tuyo y de Juan, a trasladarles una experiencia muy rapidita. Yo estuve concursando hasta hace poco tiempo para Contralor General del Estado acá en el Ecuador. Y el proceso, cuando me presenté por auspicio de un grupo de colegas, de amigos que me decían, Adrián, tú no formas parte de un partido político, de ningún movimiento, has estado alejado, no estás contaminado de eso. Decía, bueno, optemos por eso. Estás poniendo en juego lo más valioso que tiene un ciudadano, que es su nombre, su reputación. Y opté por el concurso. Nos presentamos ahora sí casi como 189 participantes, candidatos. En el primer filtro de revisión de papeles, de carpeta, etcétera, requisitos, pasábamos 140. Y en el segundo filtro quedábamos 24 o 26, no recuerdo bien el número. 24 o 26. Inmediatamente cambiaron el reglamento. Quien hacía el concurso cambió el reglamento para que no se queden por fuera los que querían que lleguen. Hay que ser muy claros en el concepto. Se cambió el concurso y participaron algo así, o participamos algo así de 110, 115 candidatos, de los 24, 26 que quedábamos. Bueno, luego se alargó el proceso, etcétera. Yo claudiqué en el proceso, me retiré en el proceso, no me presenté a un examen porque no estaba dentro del marco jurídico de la toma del examen en las fechas y formas como lo determinaba. Pero en este proceso de preparación para este cargo, a eso quiero ir. Revisaba con algunos colegas, decía, bueno, si encontramos 500 funcionarios que no han cumplido bien su trabajo, hay que despedirlos, hay que suspenderles, hay que ponerles en otro puesto dentro del sector público. Y me dijeron, y la respuesta creo que esta sucede en toda Latinoamérica, y ahí me gustaría tu apreciación, Juan. ¿Con qué presupuesto les votamos? Si cuestan un ojo de la cara del pueblo mismo, despedirles, porque hay que, encima más, indemnizarles. Puede ser que tú les digas que se van con un proceso legal atrás, con un tema hasta penal, pero hay que indemnizarles porque son sus derechos. ¿Qué piensas de ello, Juan? Lo que dijo es casi una realidad, ¿no? De todos los países, creo. Lamentablemente, a veces cuando uno es correcto, no, yo he conocido, les comento así algo corto también, a muchos profesionales correctos, ya que entraron a la administración pública, o sea, yo siempre trabajé en empresas privadas, ¿no? Y una empresa privada es diferente, ¿no? El trato es diferente. Y yo siempre les digo a los que van a trabajar en una entidad del Estado, báñate en aceite, porque todo lo que te digan tiene que resbalarte. Y he conocido buenos profesionales mayores que yo, con los que trabajé. Uno de ellos, yo era su jefe, ¿no? Y siempre le aconsejaba, y él me decía, no, no te preocupes, ya años. Y un día vino llorando a mi oficina, llorando. Decía, Juan, ya no aguanto, mira, habían hecho esto. Y yo le dije, ¿qué te dije yo? Que te resbales, dicho, y él le aconsejé cómo es. Lamentablemente en la administración pública es así. El empleado que es nombrado es dueño de la entidad. Cuando viene uno nuevo, lo puede hacer sacar si quiere en menos de un mes. Pero es siempre y cuando tú, como digo, si estás bañado en aceite, a mí me resbala todo. Y he aprendido eso. Yo voy, me dicen todo. Yo siempre adelante. Y de hecho, esos actos, esos concursos amañados, acá también lo vemos, ¿no?
Y me da pena, yo les voy a comentar, digamos, en un municipio lanzan una convocatoria para profesionales, ¿no? Para ocupar, digamos, puestos en tesorería, contabilidad. Y yo veo a veces a gente joven, a los chicos, su currículum, presentando por mesa de partes de la entidad, llenando las fichas. Yo los veo ilusionados, pero digo, se están presentando por gusto. ¿Por qué? Porque esos puestos ya tienen su gente. Ya están ahí. Y este concurso es simplemente un formalismo. Y da pena ver, yo les digo, da pena ver a tanta gente que se ilusiona a veces por presentarse a trabajar, ¿no? Y eso sucede, creo, no solo en el Perú, me imagino que es a nivel de toda Latinoamérica. Ahora, Juan y Adrián David. Un ejemplo, en El Salvador pasó un caso especial. Un profesional que impartía cursos y charlas de ética durante algunos años. Entonces, un hombre que hablaba en diferentes foros, en entrevistas y todo. Y le tocó un cargo público, pero se llevó $200 millones. $200 millones. Si bien recuerdo, lo capturaron, pero se llevó $200 millones. ¿Cómo podemos descubrir ese tipo de gente que los vemos en la pantalla, hablamos con ellos y de repente en el cargo público se transforman y se vuelven unos ladrones del pueblo? ¿Qué hacemos, Juan? Es cierto, he visto también esos casos, pero depende de cada uno también. Yo, miren, hasta el año pasado, hasta el mes de mayo, yo era asesor de un presidente regional, ¿ya? Yo sé cómo trabajan las regiones, sé la realidad, ¿no?, de las entidades públicas, pero desde el inicio yo le dije, si yo trabajo acá quiero trabajar así, le dije. Voy a chocar con gente de su partido, fui claro y le dije, voy a chocar con gente de su partido, de repente voy a detectar que están robando, pues el término más claro, y yo le voy a comunicar a usted. Y eso me gustó porque me dio carta libre para detectar y si es algo indebido, sacarlo. Yo trabajé en esas condiciones. Yo puse mis condiciones, porque yo no, por lo que hago, por lo que enseño, yo no voy a ser metido en ahí, pues, en esos malos manejos. Entonces, desde el inicio, yo, donde voy, yo digo, yo voy a trabajar así, pero yo trabajo en beneficio de tu gestión. Si yo trabajo es para corregir, para detectar algo indebido, pero eso al final a ti como autoridad te va a favorecer. Y eso es lo que yo hago, ¿no? Capacitar, enseñar, pero a veces a la gente no le gusta eso. Yo muchas veces, como digo, he tocado a veces la pus, la herida, y les ha dolido, ¿no? Pero seguir adelante, yo siempre digo, adelante, siempre adelante y con la frente en alto, y a seguir enseñando y a seguir capacitando a la gente a que se trabaje correctamente, ¿no? Bien, Idrian, ya estamos en la recta final. Vamos a ir en este orden. Idrian, David, Juan, para ir cerrando el programa. Idrian, ¿acaso vivimos en una sociedad que nos prepara para delinquir? Idrian. Es muy buena la pregunta, la aserción, porque no es que nos prepara. De hecho, en los colegios, universidades, no les preparas para ello. Pero en el proceso ya de laboral, en el proceso de actuación, en el servicio público sobre todo, la tentación está ahí. Y creo que lo primero que el funcionario antiguo, viejo, etcétera, le proyecta al nuevo funcionario es, tienes que entrar al sistema. Si no estás en el sistema, estás afuera. Y si es que entró con concurso y se preparó, como decía Juan, con todo el deseo, la ilusión, etcétera, entre comillas, le toca estar en el sistema. ¿Cómo eliminar eso?
Viene algo que costó, y el ejemplo que tenemos acá en el Ecuador es bastante emblemático, el servicio de rentas internas en su primer tiempo. Antes teníamos la Dirección General de Rentas, se eliminó totalmente. Hubo un presupuesto asignado inclusive con préstamos desde el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, y se sacó una nueva administración tributaria con funcionarios totalmente nuevos, no contaminados. Le costó al país un ojo de la cara. Eso fue con préstamo, como les decía. Pero en adelante nació una nueva administración tributaria, que ha tenido sus problemas, etcétera, como todo sucede, pero creo que por ahí podemos comenzar a trabajar. No toda la administración pública se puede cambiar de un momento a otro, pero sí en un proceso ordenado, y obviamente donde está la mayor corrupción normalmente es donde está la mayor cantidad de dinero. Rentas, aduanas, obras públicas, y ahora que estamos hablando de sostenibilidad, ambiente. Qué penoso que es decirlo también. Gracias, Ilian. David, estamos en épocas de elecciones en Ecuador, la cosa está muy reñida. Estamos Juan, para tu conocimiento, en Ecuador estamos en elecciones presidenciales y de asambleístas. Y la situación ha terminado muy, muy pareja. Casi ambos tienen la misma cantidad de votos. Dicho esto, David, ¿consideras que la gente o el ciudadano está consciente de hacer un análisis correcto para votar? Pues, bueno, es que una vez dijo un expresidente de aquí que si tuviera un mejor pueblo, él hubiera sido mejor presidente. No. Entonces, es complicado. O sea, esto pasa mucho por educación y conformismo mucho de la gente a veces. Como dicen, yo prefiero un presidente que lleve, pero que haga y que me dé seguridad, a un presidente que luche, quizás no lleve, no le han comprobado nada todavía acá al presidente actual, pero que esté peleando y yo esté inseguro porque la pelea está afuera y me pueden matar en esa pelea. Y lógicamente cuando tú cazas al lobo, el lobo se defiende, ¿no? Y causa estragos. Y hay gente que no quiere pasar esos estragos. Prefiere seguir con el lobo acechando, pero tranquilo, que con un lobo feroz que me puede matar a mí en un momento determinado. Entonces, a veces hay que ver qué es lo que quiere el pueblo, y parece que estamos divididos en ese sentido. Unos quieren seguir tranquilos con el cáncer ahí, el lobo ahí, pero sabe que no le va a hacer nada porque está tranquilo, distraído, a cazarlo, y que en esa cacería tú pagues alguna, indirectamente, lógicamente, con algún familiar o alguna persona, tú mismo pagues el tema. Entonces, es algo que vamos a ver qué pasa. O sea, ¿qué decidimos nosotros los ecuatorianos? Bien, Juan, en Perú, algunos países de Latinoamérica han celebrado esa acción valerosa del Perú al ver que han metido a la cárcel no a un presidente, a una serie de presidentes que lamentablemente han cometido actos de corrupción. Incluso lo trajeron a Toledo desde los Estados Unidos, ¿no? Lo trajeron desde allá. El hombre estaba seguro por allá, pero lo trajeron de alguna u otra forma. Vemos que la acción judicial realmente está funcionando o simplemente es un maquillaje. Juan. Cierto, sí. Acá eso me gusta de las autoridades. Son independientes. Claro que siempre hay algunos infiltrados, vamos a decir, ¿no? Que son de partidos políticos, pero la mayor parte de los jueces acá cumplen una labor efectiva. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Poder Judicial en Cusco, ver la realidad del área judicial, ¿no? Algo nuevo para mí, pero aprendí.
Y sí, y no solo es, ustedes solo, de hecho han escuchado a Toledo, a Castillo que está en la cárcel, Keiko Fujimori, y falta que entre Ollanta nuevamente. Acá en el Cusco, donde yo soy oriundo del Cusco, tenemos un distrito que se llama Echarati, ¿no? Es donde está el origen del gas de Camisea, el gas que nos ayuda a nosotros a fortalecernos económicamente. Todos los alcaldes, todos los que han sido alcaldes de ese distrito, están en la cárcel. En el Cusco, los presidentes regionales, los 4 últimos, han estado en la cárcel. Y el último que salió está también, está en juicios, ¿no? Y posiblemente también entre a la cárcel, ¿no? Y eso yo antes de trabajar en la Contraloría, yo siempre hacía mis comentarios, le decía, yo hace el año 2020, antes 19, 18, 19, yo por todo lo que veía a mis alumnos les decía en mis cursos, se van a acordar, lo que pasa en el Cusco no es coincidencia. Si los presidentes regionales y los alcaldes todos están en la cárcel es porque hay algo indebido, algo incorrecto está sucediendo. Y justo el año pasado, el Contralor de la República, en esa oportunidad Nelson Chac, ya cayó al Cusco, como yo había pronosticado. Todo el Cusco hasta ahora empezó a barrer el sistema de control. Y acá cuando ven a la Contraloría se asustan. Yo he visto, tiemblan cuando ven, ha venido la Contraloría, tiemblan. Yo le digo, ¿por qué tiemblas? Si has hecho algo indebido, sí tiembla, pero si tú trabajas correctamente no va a pasar nada, ¿no? Entonces sí me gusta que el sistema de control o judicial trabaje así. Pero siempre hay cositas, vemos acá nosotros la pelea a veces, cuando un fiscal a veces actúa correctamente, tratan de buscarle algo, tratan de sacarlo a veces cuando son ya muy correctos, quieren ya involucrarlos en algo, ¿no? Y eso, de hecho, va a seguir, ¿no? O sea, no siempre todo el sistema judicial es así correcto, pero la mayor parte sí va por buen camino. Sí vemos que están los presidentes en la cárcel es por algo, ¿no? Y yo creo que debería mejorar un poco más, como les decía al inicio, a veces escucharán ustedes a nuestra presidenta actual, Dina Boluarte, que habla maravillas. Yo les digo maravillas, que el Perú está bien, pero aquí estamos viviendo una guerra civil contra la delincuencia, ¿no? Los que piden cupos, como decías tú, los que Las vacunas. se vacunen, ¿no? Vacunas o extorsiones. Acá, en todo el Perú, vemos a diario eso. Y sigue su ministro de Estado, el de Seguridad, no lo cambia. Y a veces nos ven, escuchan eso, sí, responsabilmente, económicamente, vamos por buen camino, pero internamente estamos mal. Y eso es acá lo que criticamos y lo que la prensa siempre le dice a nuestra presidenta, que vea el Perú adentro. Claro que ella ya no visita las ciudades porque acá nadie la quiere. Va a algún sitio, tiene un rechazo total. Y eso es lo que a veces, cuando uno no trabaja bien, ese es el resultado, pues. ¿No? A ver, acá en el Cusco, les comento, los alcaldes que trabajan mal, salen electos, ¿no? Los cargan todos al inicio. Pero de ahí hasta tienen miedo de caminar por las calles. Porque la gente los ve, los silba, lo insulta, ¿no? Ya no los vemos a las ex autoridades. Y eso es lo que pasa en el Perú. Muy bien, muchas gracias. Ya para terminar el programa, Idrian, algún mensaje en 2 minutos. No, primero, gracias Juan por tus criterios, por tu
apreciación esta noche y el tema de corrupción, el tema de dañar al funcionario público, de voltearlo, como también se lo suele decir, es algo muy particular. No es difícil hacerlo, hay que admitirlo. Vuelvo al concepto de cuál es tu precio y hoy que estamos dentro de nuestro país, dentro de Ecuador, con bandas organizadas, grupos de delictivos, que si logran torcer a jueces, no se diga un funcionario público de rango medio. Solamente con mostrar una foto de los hijos donde estudian, lo tienes volteado. Es penoso decirlo. Creo que el tema de formación de valores, de educación, etcétera, es donde debemos trabajar. No es corto tiempo efectivamente para solucionarlo, pero eso unido a otras medidas que en algún momento podríamos discutir o conversar, hay que comenzar a hacerlo. O sea, no se puede esperar, hay que comenzar a hacerlo. David. Bueno, la verdad que aquí, como dicen, no es de corto tiempo, Adrián, es algo muy largo, muy complicado. Eh, Primero hay que empezar desde la casa, la educación desde la casa. Desde ahí es el inicio y desde la casa a veces no hay esa educación de ser correctos. Y eso se va reflejando poco a poco en el tiempo, en el ser humano cuando va creciendo. Entonces, es lo primero, o sea, a establecer desde su casa que sus hijos empiecen a ser correctos para que no se proyecte eso en el futuro en un cargo público hasta en algo particular. Muy bien. Terminamos con el mensaje de nuestro colega, el magíster Juan Cusi Paucar. Sí, es cierto. No, yo como les dije, y está dentro de la propuesta de la charla que íbamos a dar, nosotros, me imagino que ustedes son capacitadores, yo capacito por el Perú y siempre quiero llegar especialmente cuando estoy con los estudiantes universitarios, decirles que ustedes tienen que ser diferentes. Si ustedes trabajan como debe ser, pero a veces hasta en la misma universidad vemos los actos de corrupción, ¿no? Para que salven los docentes a veces, yo siempre digo, miren, un comentario les voy a hacer. Hay docentes que se creen buenos porque jalan a la gente, ¿no? Y he visto eso bastante, hasta yo he tenido docentes así que decían, no, yo soy lo máximo, de mi curso nadie salva. Yo también he sido docente universitario y enseño ahora a profesionales, y yo siempre digo, el mejor docente no es el que jala, sino el que hace que sus alumnos aprueben. ¿Por qué? Porque tienes que enseñar bien para que te entiendan bien, y la satisfacción es que esos profesionales van a estar bien formados. Yo soy de esos que cuando enseño me gusta que todos estén atentos, y es así, la verdad es que es así. Todos me escuchan una charla de 5 horas. Cuando estoy en vivo, nadie se duerme. Todos están despiertos. Porque la forma de enseñanza hay que hacerla dinámica, ¿no? Con casos reales, hablarles la realidad. Yo cuando daba las charlas en la universidad, yo les decía, ustedes llevan el curso de costos, ¿no? Costos llevamos en contabilidad. Sí, yo también llevaba, y saben que nunca me ha gustado, yo les dije. Nunca me ha gustado ese curso, porque el docente que yo tenía no era bueno. Pero ahora es lo que hago, es lo que enseño, análisis de costos. ¿Por qué? Porque me gusta, es bonito. Si a mí me hubiesen enseñado como he aprendido, otra cosa hubiese sido. Y eso es a veces lo que falta en los docentes universitarios. Es que a veces, para ser docente, yo siempre digo, un buen docente primero tiene que tener experiencia como profesional en cancha, en el campo. Y después recién ir a enseñar, porque hay docentes que salen de la universidad, se meten de docentes y ahí acaban. Pero, ¿qué cosa van a enseñar? Solo teoría. Pero uno cuando aprende, aprende más con la práctica. ¿No? Ese mensaje, y ojalá volvamos a vernos. Gracias.
Muy bien, agradecemos al magíster Juan José Pau Carlos Sá de ICA Perú por haber aceptado la invitación a Diálogo Profesional América y habernos conversado un poco, dialogado sobre la ejecución de la obra pública. Igualmente agradecemos a nuestro colega Irene Estrella, así como a Freddy David Cotto. Gracias y que tengan una excelente noche. Bye bye.